Todavía recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era el último año de preparatoria, y yo estaba completamente enfocado en mis estudios de matemáticas y física, preparándome para la carrera de ingeniería que tanto anhelaba. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado en aquel salón de artes. Entré al aula, un poco desorientado. El olor a pintura y arcilla inundaba el ambiente, tan diferente a los laboratorios a los que estaba acostumbrado. Fue entonces cuando la vi por primera vez, Guadalupe. Estaba sentada en un rincón, con un bloc de dibujo en sus manos y una mirada soñadora en sus ojos. Su estilo alternativo llamó mi atención de inmediato. Llevaba el cabello teñido de un azul vibrante, varios piercings en las orejas y una camiseta desgastada de alguna banda que no reconocí. ¿Puedo sentarme aquí?, le pregunté, señalando el asiento vacío a su lado. Ella levantó la mirada, sorprendida, como si la hubiera sacado de un trance. Claro, respondió con una sonrisa tímida. El profesor entró y anunció que formaríamos parejas para un proyecto de arte contemporáneo. Mi corazón dio un vuelco cuando nos emparejó a Guadalupe y a mí. Ella parecía tan en su elemento, mientras yo me sentía como un pez fuera del agua. No te preocupes, me dijo, notando mi nerviosismo. Te ayudaré. Soy Guadalupe, por cierto. Miguel, respondí, sintiéndome un poco más tranquilo. Te advierto que soy un desastre con el arte. Mi fuerte son los números. Ella se rió, un sonido melodioso que me hizo sonreír. Y yo soy un desastre con los números. Creo que haremos un buen equipo. A partir de ese momento, comenzamos a pasar más tiempo juntos. Yo la ayudaba con sus tareas de matemáticas y ella me enseñaba a apreciar el arte. Descubrí que detrás de su apariencia modesta y su estilo alternativo, había una chica brillante y apasionada, con sueños tan grandes como los míos. Nuestras tardes de estudio se convirtieron en largas conversaciones sobre nuestros sueños y miedos. Guadalupe me contaba sobre su deseo de convertirse en una artista reconocida, sus ojos brillando con determinación mientras describía las obras que quería crear. ¿No tienes miedo de que sea difícil?, le pregunté una vez, preocupado por su futuro. Ella me miró con una mezcla de diversión y desafío. ¿Y tú no tienes miedo de que la ingeniería sea difícil? Los sueños no son para los cobardes, Miguel. Sus palabras me impactaron. Tenía razón, ambos estábamos persiguiendo caminos desafiantes, pero eso era lo que los hacía valer la pena. A medida que avanzaba el año escolar, nuestra amistad se fortaleció. Nos volvimos inseparables, a pesar de nuestras diferencias. Yo era el chico estructurado y metódico, ella era un espíritu libre y creativo. Sin embargo, de alguna manera, nos complementábamos perfectamente. Recuerdo una tarde en particular, estábamos en su casa trabajando en nuestro proyecto de arte. Guadalupe estaba frustrada porque no lográbamos que la instalación quedara como queríamos. Es inútil, exclamó, tirando el pincel al suelo. Nunca lo lograremos. Me acerqué a ella y puse mi mano en su hombro. ¿Qué pasó con eso de que los sueños no son para los cobardes? Ella me miró, sorprendida de escuchar sus propias palabras. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro. Tienes razón. Gracias, Miguel. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Nuestras miradas se encontraron y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sentí el impulso de besarla, pero me contuve. Nuestra amistad era demasiado valiosa como para arriesgarla. El año escolar llegó a su fin más rápido de lo que esperábamos. El día de la graduación, mientras todos celebraban, Guadalupe y yo nos escabullimos al patio de la escuela. ¿Puedes creer que ya terminamos?, me preguntó, su voz teñida de nostalgia y emoción. Apenas, respondí. Parece que fue ayer cuando nos conocimos en clase de arte. Ella se rió. ¿Quién diría que el chico de los números y la chica del arte se volverían mejores amigos? La vida está llena de sorpresas, dije, mirándola a los ojos. En ese momento, supe que nuestra historia apenas comenzaba. A pesar de que tomaríamos caminos diferentes, yo hacia la ingeniería y ella hacia el arte, algo me decía que nuestros destinos estaban entrelazados de una manera que aún no podía comprender.
El encuentro inesperado con Guadalupe en aquel último año de preparatoria no solo me dio una mejor amiga, sino que también me enseñó a ver el mundo de una manera diferente. A través de sus ojos, aprendí a apreciar la belleza en lo imperfecto, la pasión en lo alternativo y la fuerza en la vulnerabilidad. Mientras nos despedíamos esa noche, prometiendo mantenernos en contacto, no podía evitar sentir que este no era el final, sino el comienzo de algo extraordinario. Los años en la universidad pasaron como un suspiro. A pesar de la distancia y nuestros diferentes caminos académicos, Guadalupe y yo mantuvimos nuestra amistad a través de largas llamadas telefónicas y visitas ocasionales. Cada vez que nos veíamos, sentía que algo crecía entre nosotros, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Fue durante las vacaciones de verano de nuestro último año universitario cuando todo cambió. Guadalupe había regresado a la ciudad para una exposición en una pequeña galería local, y yo no podía perderme la oportunidad de verla brillar. La noche de la inauguración, entré en la galería y quedé impresionado. Las obras de Guadalupe eran impresionantes, llenas de color y emoción. La busqué entre la multitud y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que mi corazón se detenía. «Miguel», exclamó ella, corriendo hacia mí para abrazarme. «No puedo creer que hayas venido». «No me lo perdería por nada del mundo», respondí, sintiendo el calor de su abrazo. «Tus obras son increíbles, Lupe». Pasamos la noche hablando, riendo y recordando viejos tiempos. Cuando la exposición terminó, decidimos dar un paseo por el parque cercano. Bajo la luz de la luna, Guadalupe parecía brillar con una luz propia. «Sabes», dijo ella, rompiendo un cómodo silencio, «siempre he querido decirte algo, pero nunca encontré el momento adecuado». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué es?», pregunté, tratando de mantener la calma. Guadalupe se detuvo y me miró a los ojos. «Creo que me he enamorado de ti, Miguel. No sé cuándo sucedió, pero...». No la dejé terminar. En un impulso, la besé. Fue un beso dulce, lleno de años de amistad y un amor que había estado creciendo en silencio. «Yo también te amo, Lupe», dije cuando nos separamos. «Creo que siempre lo he hecho». A partir de ese momento, nuestra relación floreció rápidamente. A pesar de que yo estaba terminando mi carrera de ingeniería y ella estaba comenzando a hacerse un nombre en el mundo del arte, encontramos la manera de hacer que funcionara. 2 años después de aquella noche en la galería, decidimos casarnos. Fue una ceremonia sencilla pero hermosa, rodeados de nuestros seres queridos. Recuerdo vívidamente el momento en que Guadalupe caminó hacia el altar. Llevaba un vestido blanco sencillo, pero lo había personalizado con pequeños detalles coloridos que reflejaban perfectamente su personalidad artística. «Te ves hermosa», le susurré cuando llegó a mi lado. «Y tú te ves muy guapo, ingeniero», respondió ella con una sonrisa traviesa. Después de la boda, nos mudamos a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Yo conseguí un trabajo en una empresa de tecnología, mientras Guadalupe comenzó a trabajar en una galería de arte local. Nuestras vidas parecían encajar perfectamente, como 2 piezas de un rompecabezas que finalmente se habían encontrado. Las noches eran mi parte favorita del día. Después de la cena, nos sentábamos en el balcón de nuestro apartamento. Yo le contaba sobre mis proyectos en el trabajo, y ella me hablaba de las nuevas técnicas artísticas que estaba aprendiendo o de los artistas emocionantes que había descubierto. «¿Sabes qué es lo que más amo de nosotros?», me dijo una noche Guadalupe, mientras observábamos las luces de la ciudad. «¿Qué?», pregunté, curioso. «Que a pesar de ser tan diferentes, nos complementamos perfectamente. Tú me mantienes con los pies en la tierra cuando mi imaginación vuela demasiado alto, y yo te ayudo a ver la belleza en las cosas que no se pueden medir o calcular». Sus palabras me conmovieron profundamente. Tenía razón. Nuestra relación era un equilibrio perfecto entre lógica y creatividad, entre estructura y espontaneidad. Los años pasaron, y nuestra relación siguió floreciendo. Tuvimos nuestros altibajos, por supuesto. Hubo discusiones sobre finanzas, sobre el tiempo que pasábamos juntos, sobre nuestras diferentes formas de ver el mundo. Pero siempre encontrábamos la manera de resolverlo, de recordar por qué nos habíamos enamorado en primer lugar. Recuerdo una noche,
Después de una discusión particularmente acalorada sobre el futuro, Guadalupe se sentó a mi lado en el sofá. Lo siento, dijo en voz baja. A veces olvido que no todos ven el mundo como yo. Y yo lo siento por ser tan inflexible a veces, respondí, tomando su mano. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que hace que nuestra relación sea especial. Nos desafiamos mutuamente, nos hacemos crecer. Ella sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. Te amo, Miguel. Y yo a ti, Lupe. Siempre. Mirando hacia atrás, esos primeros años de nuestro matrimonio fueron como un sueño. Estábamos enamorados, éramos jóvenes y teníamos toda una vida por delante. Guadalupe estaba haciendo progresos en la galería, incluso empezando a exponer sus propias obras. Yo estaba ascendiendo en mi empresa, trabajando en proyectos cada vez más desafiantes e interesantes. Nuestra vida parecía perfecta. Teníamos amor, éxito en nuestras carreras, y una conexión que parecía inquebrantable. Pero como dice el dicho, la vida a veces tiene otros planes. No sabíamos que pronto enfrentaríamos un desafío que pondría a prueba nuestro amor y nuestra fuerza como nunca antes. Nunca olvidaré ese día. Era un martes por la mañana cuando Guadalupe me llamó desde el consultorio del médico. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Miguel, necesito que vengas. El doctor, él dice que tengo que hacerme más pruebas. Sentí como si el mundo se detuviera. Salí corriendo de la oficina y conduje como un loco hasta la clínica. Cuando llegué, encontré a Guadalupe sentada en la sala de espera, pálida y con los ojos rojos. ¿Qué pasa, mi amor?, pregunté, sentándome a su lado y tomando su mano. Ella me miró, sus ojos llenos de miedo. El doctor encontró algo en la mamografía. Dice que podría ser cáncer. La palabra cayó como una bomba. Cáncer. De repente, nuestro mundo perfecto se desmoronaba a nuestro alrededor. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas, consultas y esperas angustiosas. Finalmente, recibimos la confirmación, Guadalupe tenía cáncer de mama en etapa temprana. El doctor nos aseguró que con el tratamiento adecuado, las posibilidades de recuperación eran altas, pero eso no disminuyó nuestro miedo. Vamos a luchar contra esto juntos, le prometí a Guadalupe la noche que recibimos el diagnóstico. Estaré contigo en cada paso del camino. Y así comenzó nuestra batalla. Guadalupe inició la quimioterapia, y yo reorganicé mi horario de trabajo para poder acompañarla a cada sesión. Verla sufrir los efectos secundarios del tratamiento fue una de las cosas más difíciles que he experimentado en mi vida. Recuerdo una noche particularmente dura. Guadalupe había pasado horas vomitando, y finalmente se había quedado dormida en el baño. La levanté con cuidado y la llevé a la cama. Lo siento, murmuró medio dormida. Sé que esto es difícil para ti también. SHH, le dije, besando su frente. No tienes nada de qué disculparte. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? A medida que avanzaba el tratamiento, Guadalupe comenzó a perder el cabello. Recuerdo el día que decidió afeitárselo por completo. Me pidió que lo hiciera yo. ¿Estás segura?, le pregunté, sosteniendo la maquinilla con mano temblorosa. Ella asintió, mirándose en el espejo. Quiero que lo hagas tú. Eres la persona en quien más confío. Con lágrimas en los ojos, comencé a rasurar su hermoso cabello. Cuando terminé, Guadalupe se miró en el espejo por un largo momento. ¿Sabes qué?, dijo finalmente, con una sonrisa valiente. Creo que me veo bastante ruda así. No pude evitar reír. Incluso en los momentos más oscuros, Guadalupe encontraba la manera de iluminar nuestras vidas. Los meses pasaron, y poco a poco, comenzamos a ver la luz al final del túnel. Los médicos nos informaron que el tumor estaba respondiendo bien al tratamiento. Sin embargo, el camino seguía siendo difícil. Guadalupe tuvo que dejar su trabajo en la galería, y yo tuve que reducir mis horas en la oficina. Nuestros ahorros comenzaron a agotarse rápidamente con los gastos médicos. Hubo momentos en los que el estrés y el miedo amenazaron con separarnos. Una noche, después de una discusión particularmente acalorada sobre nuestras finanzas, encontré a Guadalupe llorando en nuestro dormitorio.
Lo siento, sollozó cuando me senté a su lado. Siento ser una carga para ti. Nunca vuelvas a decir eso, le dije con firmeza, tomando su rostro entre mis manos. Tú eres mi esposa, mi mejor amiga, mi amor. No es una carga, es un privilegio estar contigo en esto. Esa noche, nos abrazamos y lloramos juntos, dejando salir todo el miedo y la frustración que habíamos estado conteniendo. A medida que el tratamiento continuaba, Guadalupe encontró consuelo en su arte. Aunque estaba demasiado débil para pintar la mayor parte del tiempo, comenzó a hacer pequeños bocetos y collages. Sus obras se volvieron más introspectivas, reflejando su lucha contra la enfermedad. El arte me ayuda a procesar todo esto, me dijo un día mientras trabajaba en un collage. Me recuerda que soy más que mi enfermedad. Sigo siendo yo, sigo siendo una artista. Ver su determinación y creatividad incluso en los momentos más difíciles me inspiraba cada día. Guadalupe estaba luchando no solo por su vida, sino también por su identidad como artista. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día que habíamos estado esperando. El oncólogo nos llamó a su oficina para darnos los resultados de las últimas pruebas. Tengo buenas noticias, dijo con una sonrisa. El cáncer está en remisión. Guadalupe y yo nos miramos, incapaces de creerlo al principio. Luego, las lágrimas comenzaron a caer. Nos abrazamos allí mismo en el consultorio del médico, llorando y riendo al mismo tiempo. Lo logramos, susurró Guadalupe en mi oído. Lo logramos juntos. Esa noche, celebramos en casa con una cena sencilla. Mientras estábamos sentados en nuestro balcón, mirando las estrellas, Guadalupe tomó mi mano. Gracias, dijo en voz baja. Por estar conmigo en cada paso del camino. Por no dejarme caer. Siempre, respondí, besando su mano. En las buenas y en las malas, ¿recuerdas? Mientras mirábamos hacia el futuro, sabíamos que nuestra batalla contra el cáncer nos había cambiado para siempre. Nos había mostrado lo fuertes que podíamos ser juntos, lo profundo que era nuestro amor. Pero también nos había enseñado a no dar nada por sentado, a apreciar cada momento que teníamos juntos. Lo que no sabíamos en ese momento era que esta prueba, por difícil que fuera, era solo el comienzo de los desafíos que enfrentaríamos. La vida aún tenía más sorpresas guardadas para nosotros, algunas que pondrían a prueba nuestro amor de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Los meses que siguieron a la remisión del cáncer de Guadalupe fueron una mezcla de alivio y readaptación. Ambos estábamos agotados, física y emocionalmente, por la batalla que habíamos librado. Sin embargo, estábamos agradecidos por tener una segunda oportunidad. Al principio, todo parecía volver a la normalidad. Yo regresé a tiempo completo a mi trabajo en la empresa de tecnología y Guadalupe comenzó a retomar sus proyectos artísticos. Pero pronto noté que algo había cambiado en ella. Una noche, mientras cenábamos, Guadalupe me sorprendió con una declaración inesperada. Miguel, quiero vivir más. Quiero experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. La miré, un poco desconcertado. ¿A qué te refieres, amor? He estado tan cerca de perderlo todo, respondió, sus ojos brillando con una intensidad que no había visto antes. No quiero desperdiciar ni un segundo más. Quiero salir, conocer gente nueva, probar cosas diferentes. Aunque me alegré de ver su entusiasmo por la vida, una pequeña sensación de inquietud se instaló en mi estómago. No sabía entonces que ese sería el comienzo de un cambio drástico en nuestra relación. Las semanas siguientes, Guadalupe comenzó a salir más. Al principio eran solo 1 o 2 noches a la semana, luego se convirtieron en 3 o 4. Empezó a frecuentar bares y clubes nocturnos, lugares a los que nunca antes había mostrado interés. ¿No quieres venir conmigo?, me preguntaba a menudo. Yo intentaba acompañarla de vez en cuando, pero la verdad es que me sentía fuera de lugar en esos ambientes ruidosos y abarrotados. Además, estaba cansado después de largas jornadas en la oficina. Ve tú, diviértete, le decía. Yo me quedaré en casa descansando. Poco a poco, Guadalupe fue haciendo nuevos amigos. Personas que no conocía, que parecían tan diferentes a nosotros. Una noche, llegó a casa tarde,
oliendo a alcohol y cigarrillos. Lo siento, perdí la noción del tiempo, se disculpó entre risas mientras se tambaleaba hacia la habitación. Esa noche, mientras la veía dormir, sentí una punzada de preocupación. ¿Estaba perdiendo a la mujer que amaba? Las cosas empeoraron con el paso del tiempo. Guadalupe comenzó a beber más, a llegar cada vez más tarde a casa. Su arte, que siempre había sido su pasión, parecía pasar a un segundo plano. Una tarde, intenté hablar con ella sobre lo que estaba pasando. Lupe, estoy preocupado por ti. Has cambiado mucho últimamente. Ella me miró con una mezcla de irritación y desafío. ¿Qué tiene de malo? Estoy viviendo, Miguel. Algo que tú pareces haber olvidado cómo hacer. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿Cuándo nos habíamos distanciado tanto? Intenté adaptarme a su nuevo estilo de vida. Salía con ella cuando podía, trataba de mostrar interés en sus nuevos amigos y actividades. Pero cada vez me sentía más como un extraño en mi propio matrimonio. Una noche, Guadalupe no volvió a casa. La llamé varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Pasé la noche en vela, imaginando los peores escenarios. Cuando finalmente apareció a la mañana siguiente, con la ropa arrugada y evitando mi mirada, supe que algo andaba muy mal. ¿Dónde estuviste?, pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. Me quedé en casa de una amiga, respondió secamente. Perdí la noción del tiempo. Quería creerle, pero una voz en mi cabeza me decía que estaba mintiendo. La tensión entre nosotros creció en los días siguientes. Guadalupe se volvió más distante, más irritable. Yo me sentía cada vez más solo y confundido. Fue en una fiesta de la empresa cuando mis peores temores se confirmaron. Un colega se acercó a mí, claramente incómodo. Miguel, hay algo que creo que deberías saber, dijo en voz baja. Vi a tu esposa el otro día en un bar. Estaba muy cerca de un hombre. Lo siento, pero creí que debía saberlo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aunque una parte de mí ya lo sospechaba, escucharlo de alguien más lo hacía real, dolorosamente real. Esa noche, cuando Guadalupe llegó a casa, la confronté. ¿Estás teniendo una aventura?, pregunté directamente. Ella me miró, sorprendida al principio, luego su expresión se endureció. ¿Qué te hace pensar eso? Por favor, no me mientas, supliqué. Solo quiero la verdad. Guadalupe se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con voz apenas audible, dijo, lo siento, Miguel. No quería que las cosas fueran así. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba. La mujer que había estado a mi lado durante años, con quien había luchado contra el cáncer, a quien había amado incondicionalmente, me había traicionado. ¿Por qué?, fue todo lo que pude preguntar, mi voz quebrada por el dolor. No lo sé, respondió ella, lágrimas corriendo por sus mejillas. Me sentí viva de nuevo, libre. Yo, lo siento mucho. Esa noche, dormí en el sofá, incapaz de estar en la misma habitación que ella. Mi mente daba vueltas, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo podía el amor que una vez nos unió transformarse en algo tan doloroso? Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo de un camino aún más difícil. Un camino que pondría a prueba mi amor, mi paciencia y mi capacidad de perdonar como nunca antes. Los días que siguieron a la confesión de Guadalupe fueron un torbellino de emociones. Me sentía traicionado, enojado, confundido y, sobre todo, profundamente herido. Cada vez que la miraba, mi corazón se rompía un poco más. ¿Cómo podía la mujer que había amado durante tanto tiempo hacerme esto? Intentamos hablar, tratar de entender que había salido mal, pero nuestras conversaciones siempre terminaban en discusiones acaloradas o en un silencio incómodo. Guadalupe insistía en que su aventura había sido un error, que me amaba y quería arreglar las cosas. Pero yo no podía dejar de pensar en todas las mentiras, en todas las noches que pasé preocupado mientras ella estaba con otro hombre. Una mañana, después de otra noche de insomnio, tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad completa, sin importar lo dolorosa que fuera. Contacté a un detective privado.
Quiero que la siga, le dije al detective, un hombre de mediana edad llamado Roberto. Necesito saber exactamente qué está pasando. Roberto me miró con comprensión. Entiendo, señor. Haré mi trabajo de la manera más discreta posible. Los días siguientes fueron una agonía. Cada vez que Guadalupe salía, mi mente imaginaba los peores escenarios. Trataba de actuar con normalidad, pero por dentro estaba destrozado. Finalmente, después de una semana, Roberto me contactó. Tengo la información que solicitó, dijo. Pero debo advertirle, las pruebas son bastante claras. Nos reunimos en un café discreto. Roberto me entregó un sobre grueso. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había fotos, registros de llamadas, mensajes de texto. La evidencia era abrumadora y devastadora. Guadalupe no solo tenía una aventura, sino varias. Las fotos la mostraban con diferentes hombres, entrando y saliendo de hoteles, besándose en bares. Los mensajes de texto eran explícitos, llenos de promesas y planes para futuros encuentros. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Cada imagen, cada mensaje, era como un puñal en mi corazón. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo traicionar nuestra confianza de una manera tan completa? Esa noche, cuando Guadalupe llegó a casa, la confronté con las pruebas. ¿Qué es esto?, preguntó, palideciendo al ver las fotos esparcidas sobre la mesa. La verdad, respondí, mi voz temblando de emoción. La verdad que te negaste a darme. Guadalupe se derrumbó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Lo siento tanto, repetía una y otra vez. Pero sus disculpas sonaban vacías. ¿Cómo podía disculparse por algo que había hecho repetidamente, algo que claramente había planeado y disfrutado? Quiero el divorcio, dije finalmente, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera pensarlas completamente. Guadalupe me miró, sus ojos llenos de lágrimas y pánico. No, por favor, Miguel. Podemos arreglar esto. Te amo, siempre te he amado. Amor, respondí amargamente. Esto no es amor, Guadalupe. El amor no hace esto. Los días siguientes fueron un infierno. Guadalupe se negaba a aceptar el divorcio, insistiendo en que podíamos superar esto, que podíamos volver a ser felices juntos. Yo, por mi parte, no podía ni mirarla sin sentir una mezcla de dolor y rabia. Decidí mudarme temporalmente a casa de un amigo. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que había sucedido. Cada noche, revisaba las fotos y los mensajes, torturándome con los detalles de la traición de Guadalupe. Una tarde, mientras caminaba por el parque tratando de aclarar mi mente, me encontré con Elena, la enfermera que había cuidado a Guadalupe durante su tratamiento contra el cáncer. Miguel, dijo sorprendida. ¿Cómo estás? Te ves cansado. No pude contenerme. Le conté todo lo que había pasado, las lágrimas corriendo por mis mejillas mientras hablaba. Elena me escuchó con paciencia y comprensión. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro. Lo siento mucho, Miguel. Nadie merece pasar por algo así. Pero recuerda, esto no es tu culpa. Las acciones de Guadalupe son suyas y solo suyas. Sus palabras fueron un pequeño consuelo en medio de mi dolor. Por primera vez en semanas, sentí que alguien realmente me entendía. Mientras me despedía de Elena, me di cuenta de que tenía una decisión difícil por delante. ¿Podría perdonar a Guadalupe? ¿Podríamos reconstruir nuestra relación después de una traición tan profunda? ¿O era hora de cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante? Lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía otros planes. Planes que pondrían a prueba mi capacidad de perdonar y mi propia moral de maneras que nunca hubiera imaginado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vida se había convertido en una rutina monótona de trabajo y soledad. Guadalupe seguía intentando contactarme, dejando mensajes de voz llenos de disculpas y súplicas, pero yo no estaba listo para enfrentarla. El dolor de su traición aún era demasiado fresco. Fue durante este periodo oscuro cuando Elena, la enfermera que había cuidado de Guadalupe durante su tratamiento contra el cáncer, se convirtió en mi salvavidas.
comenzamos a encontrarnos regularmente para tomar café y hablar. Su presencia era reconfortante, un recordatorio de que aún había bondad en el mundo. ¿Cómo lo estás llevando?, me preguntó Elena una tarde, mientras estábamos sentados en nuestro café habitual. Suspiré profundamente. Día a día. A veces me pregunto si alguna vez superaré esto. Elena me miró con compasión. El dolor no desaparece de la noche a la mañana, Miguel. Pero te prometo que con el tiempo, se volverá más llevadero. Había algo en la forma en que Elena me miraba, en la suavidad de su voz, que me hacía sentir comprendido y valorado. Sin darme cuenta, comencé a esperar con ansias nuestros encuentros. Un sábado, Elena me invitó a un pequeño concierto en el parque. Te hará bien salir un poco, insistió. Acepté, más por complacerla que por verdadero interés. Esa tarde, mientras escuchábamos la música bajo el cielo estrellado, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Miré a Elena, su rostro iluminado por la luz de la luna, y sentí un cosquilleo en el estómago. Gracias por esto, le dije en voz baja. Ella me sonrió. No hay de qué. Me alegra verte sonreír de nuevo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mis sentimientos por Elena iban más allá de la simple amistad. Me asusté. ¿Estaba traicionando a Guadalupe? ¿Era demasiado pronto para sentir algo por alguien más? Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, mis sentimientos por Elena crecían cada día. Por otro, me sentía culpable, como si estuviera traicionando mi matrimonio, a pesar de lo que Guadalupe había hecho. Una noche, después de cenar juntos, Elena y yo nos detuvimos frente a su apartamento. Miguel, dijo ella, mirándome a los ojos. Sé que estás pasando por un momento difícil, y lo último que quiero es complicar las cosas. Pero, creo que me estoy enamorando de ti. Su confesión me tomó por sorpresa. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. Elena, comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Ella puso su mano suavemente en mi mejilla. No tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Antes de que pudiera reaccionar, Elena se inclinó y me besó suavemente en los labios. Fue un beso tierno, lleno de promesas y nuevos comienzos. Esa noche, mientras yacía en mi cama, mi mente era un torbellino de emociones. El beso con Elena había despertado sentimientos que creía muertos. Pero también trajo a la superficie todas mis inseguridades y miedos. Los días siguientes fueron una lucha interna. Parte de mí quería lanzarme de lleno a esta nueva relación con Elena, dejar atrás el dolor y comenzar de nuevo. Otra parte se aferraba al pasado, a los recuerdos de mi vida con Guadalupe. Finalmente, después de mucha reflexión, tomé una decisión. Llamé a Elena y le pedí que nos viéramos. Nos encontramos en el parque donde habíamos escuchado el concierto. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba a ella. Elena, comencé, tomando sus manos entre las mías. Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida. Pero tú has sido mi luz en la oscuridad. Me has recordado lo que es sentirse valorado, comprendido y amado. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras continuaba. Sé que es complicado. Sé que aún estoy lidiando con mucho. Pero si estás dispuesta a tener paciencia conmigo, me gustaría intentarlo. Me gustaría ver a dónde nos lleva esto. Elena me miró, una mezcla de alegría y preocupación en su rostro. ¿Estás seguro? No quiero ser un rebote o algo temporal. Estoy seguro, respondí con firmeza. Contigo, por primera vez en mucho tiempo, me siento esperanzado sobre el futuro. Nos besamos de nuevo, esta vez sin reservas. Sentí como si un peso se levantara de mis hombros. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sabía que con Elena a mi lado, podría enfrentar cualquier cosa. Lo que no sabía en ese momento era que el destino aún tenía una última sorpresa guardada para nosotros. Una sorpresa que pondría a prueba nuestro amor naciente y me obligaría a enfrentar mi pasado de una manera que nunca hubiera imaginado. Los meses pasaron, y mi relación con Elena floreció.
Poco a poco, el dolor de la traición de Guadalupe se fue desvaneciendo, reemplazado por la calidez y el amor que Elena me brindaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Una tarde, recibí una llamada inesperada del hospital. Guadalupe había sido ingresada de urgencia. A pesar de mis sentimientos encontrados, no pude evitar preocuparme. Elena me animó a ir a verla. Ve, me dijo con una sonrisa comprensiva. Sé que una parte de ti siempre se preocupará por ella. Cuando llegué al hospital, me sorprendió ver lo frágil que se veía Guadalupe en la cama. El cáncer había regresado, más agresivo que nunca. Verla así, tan vulnerable, hizo que todos los sentimientos que creía superados volvieran a la superficie. Miguel, susurró ella cuando me vio. Pensé que no vendrías. Me senté junto a su cama, inseguro de qué decir. ¿Cómo te sientes?, pregunté finalmente. He estado mejor, respondió con una débil sonrisa. Miguel, yo, lo siento mucho. Por todo. Sus palabras despertaron una mezcla de emociones en mí. Parte de mí quería perdonarla, olvidar todo el dolor y estar ahí para ella en este momento difícil. Otra parte, sin embargo, recordaba vívidamente la traición, el dolor que me había causado. Fue entonces cuando tuve una idea. Una idea que me avergüenza admitir, pero que en ese momento parecía una forma de obtener cierta justicia. Guadalupe, dije, midiendo cuidadosamente mis palabras. Estoy dispuesto a ayudarte, a estar contigo durante tu tratamiento. Pero con una condición. Ella me miró, expectante. Lo que sea, Miguel. Haré lo que sea. Quiero que firmes los papeles del divorcio, dije, sacando los documentos de mi maletín. Los había llevado conmigo, aunque no estaba seguro de por qué. Vi cómo el dolor y la sorpresa se reflejaban en su rostro. ¿Ahora? ¿En este momento? Es lo justo, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Me lo debes, Guadalupe. Con manos temblorosas, Guadalupe tomó los papeles. Pude ver las lágrimas formándose en sus ojos mientras los leía. Finalmente, con un suspiro de derrota, firmó. En el momento en que vi su firma en los papeles, sentí una mezcla de alivio y culpa. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había aprovechado su vulnerabilidad para obtener lo que quería? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. A pesar de haber obtenido el divorcio, me encontré visitando a Guadalupe regularmente en el hospital. Elena, siempre comprensiva, me apoyó en todo momento. Estás haciendo lo correcto, me aseguraba. Ella fue una parte importante de tu vida. Es natural que te preocupes. Sin embargo, el destino tenía una última sorpresa para nosotros. Una semana después de firmar los papeles del divorcio, Guadalupe falleció. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, una parte de mí siempre la amaría. El funeral fue una experiencia surreal. Me encontré de pie junto a la tumba de la mujer que había sido mi esposa, mi mejor amiga y, finalmente, la fuente de mi mayor dolor. Elena estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, ofreciendo su apoyo silencioso. Semanas después del funeral, Elena y yo nos sentamos a tener una conversación seria sobre nuestro futuro. ¿Qué quieres hacer ahora?, me preguntó suavemente. Miré sus ojos llenos de amor y comprensión, y supe la respuesta. Quiero comenzar de nuevo. Contigo. Nos casamos en una ceremonia íntima 6 meses después. Fue un día agridulce, lleno de alegría por nuestro nuevo comienzo, pero también con un toque de melancolía por todo lo que había pasado. Cuando descubrimos que Elena estaba embarazada, tomamos una decisión que sorprendió a muchos. Decidimos nombrar a nuestra hija Guadalupe. ¿Estás seguro?, me preguntó Elena cuando se lo propuse. Sí, respondí. Es una forma de honrar el pasado mientras miramos hacia el futuro. Guadalupe fue una parte importante de mi vida, y aunque las cosas terminaron mal, también hubo mucho amor y buenos momentos. Quiero que nuestra hija sepa que el amor puede superar incluso las heridas más profundas. Mientras sostengo a la pequeña Guadalupe en mis brazos, no puedo evitar maravillarme ante los giros inesperados de la vida. El dolor,
la traición, el perdón y el amor se han entrelazado en mi historia de una manera que nunca hubiera imaginado. Elena se acerca y me abraza por detrás, mirando con amor a nuestra hija. ¿En qué piensas?, me pregunta. En lo afortunado que soy, respondo, besando su mejilla. A pesar de todo, he encontrado la paz y el amor que siempre busqué. Y así, mientras el sol se pone en el horizonte, me doy cuenta de que esta es solo la primera página de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro brillante.